Buenos días, alumnos de la materia de electricidad y electrónica industrial. Continuamos con el tema 1.3, que es leyes de Ohm, de Kirchhoff, de Lenz, de Faraday y de Watt, ¿verdad? Como lo vimos en la clase pasada, en la sesión pasada, ya abordamos el tema de la ley de Ohm e incluso hicieron un video interactivo, ¿verdad? El cual me hicieron favor de responder. Entonces, ahora, habiendo abordado la ley de Ohm, vamos a abordar la ley de Kirchhoff. No olvide, ¿verdad?, que todas estas leyes que vienen en el tema 1.3 nos van a servir posteriormente para la comprensión de algunas reglas en los ejercicios prácticos. Ya veremos más adelante la repercusión que tienen estas dos leyes que vamos a ver de este famoso físico que es Kirchhoff. Entonces vamos a ver la primera ley de Kirchhoff, que se refiere a la corriente. Si por alguna razón olvidaron qué es la corriente, recuerden que la corriente en sí, ¿verdad?, es el paso de los electrones, la cantidad de electrones. Acuérdense que los electrones son estas partículas subatómicas que comienzan a transitar un conductor, ¿verdad? Y al paso de esos electrones se le llama electricidad, ¿sale? Entonces, si se les olvidó qué es la corriente en sí es la cantidad de electrones que van a pasar, ¿verdad?, por un conductor, ¿sale? Entonces, en este caso, Kirchhoff nos presenta la primera ley que se refiere a las corrientes y dice: en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Vamos a comenzar por definir exactamente qué es un nodo. En sí es un puntito, ¿sale? Es un puntito que van a encontrar en todos los circuitos, ya sean en serie o en paralelo, ¿sale? La mayor repercusión que tienen los nodos es precisamente en los circuitos en paralelo, ¿verdad? Aquí estamos viendo algunas imágenes. No sé si recuerdan que les había mencionado que estas partecitas del circuito, estas partecitas de aquí, se les denomina mallas, ¿verdad? La malla es la división que hay en un circuito eléctrico, ¿sale? Entonces esta malla choca con esta malla, esta otra, la segunda malla, y por ende habrá una intersección. Si nos vamos a la imagen de aquí, vemos que ese puntito es a lo que se le llama nodo. Entonces se entiende que en un circuito o en una unión de varias mallas dentro de un circuito en paralelo, ¿verdad?, la unión o el punto es a lo que llamamos nodo. Entonces vamos a verlo de una manera más gráfica, suponiendo, ¿verdad? Imagínate, ¿no?, un túnel que sirve como cruce, ¿sale? Todos los autos van a entrar por ese túnel y obviamente van a salir, ¿verdad?, y se van a repartir entre los tres caminos, ¿verdad? Es algo así. Tenemos ahí a los automóviles, ¿verdad? Se empiezan a mover, se desplazan por todo el circuito y después regresan, ¿verdad? Son los mismos tres automóviles que teníamos en un principio, ¿sale? Entonces, supongamos que tenemos un circuito en serie. Si a este circuito le introduciéramos una corriente de 3 amperes en cada componente del circuito, vamos a suponer aquí, ponemos circuito en serie, va a tener un voltaje de 6 voltios y una corriente de 3 amperes, ¿sale? Estando en serie, este circuito, obviamente, de aquí saldrían 3 amperes, ¿verdad? Y rodearían o circularían todo el circuito. Por lo tanto, ¿verdad?, se entiende que si entraron 3 amperes en este circuito, en un circuito en serie, los 3 amperes van a estar circulando durante todo el funcionamiento del circuito. Supongamos que ahora tenemos un circuito en paralelo. Si tenemos una división de mallas, tenemos un nodo que está ahí para dividir nuestra corriente. Entre las dos mallas, ¿ya se dieron cuenta? La va a dividir entre las dos mallas y por ende, como se dividió la corriente, cada malla va a tener aproximadamente 1.5 amperes, ¿verdad? Precisamente por eso dice, entonces ya quedó más claro, ¿no? En cualquier nodo, o sea, en cualquier intersección que encontremos en un circuito, ¿verdad?, en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran, ¿verdad? Por ejemplo, si entraron 3 y se dividen y se vuelve 1.5, ¿verdad?, la suma de las corrientes que entran es igual a las sumas de las corrientes que salen. Entonces vamos a pasar a la segunda ley de Kirchhoff, la que compete a
el voltaje, ¿sale? Dice, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito cerrado es igual a 0, ¿sale? Esta ley en sí nos habla de la diferencia del potencial eléctrico. Recordemos que a la diferencia de potencial también le llevamos voltaje, ¿verdad? Por lo tanto, la ley dice que la suma de los voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. Entonces, si a ese circuito le suministramos 6 voltios, entonces vamos a suponer que cada LED que conectamos aquí, conectamos 1, 2 y 3 LED, cada LED tiene un voltaje de operación y una corriente de operación. ¿Qué significa voltaje de operación y corriente de operación? Significa precisamente, ¿verdad?, la cantidad de corriente o de voltaje que necesitamos para que ese LED encienda, ¿sale? Entonces, en este ejemplo, ¿verdad?, tendríamos este LED, ¿verdad?, que tiene un voltaje de operación de 2 voltios, ¿sale? O sea, necesita 2 voltios para prender, ¿verdad? Esos LED necesitan 2 voltios, si no, no encienden, ¿sale? Entonces, por lo tanto, si aquí nosotros suministramos 6 voltios, 2 voltios se van a quedar precisamente aquí, ¿verdad? Aquí se van a quedar 2 voltios, ¿sale? Si seguimos caminando, para prender este LED de aquí también vamos a tener que dejar 2 voltios y en este LED también vamos a tener que dejar 2 voltios, ¿verdad? Por lo tanto, en el primer LED dejamos 2 voltios, ya tenemos 4 voltios, ¿verdad? En el siguiente LED tenemos que dejar también otros 2 voltios, nos quedan 2 voltios, ¿verdad? Y pasamos al tercer LED que también necesita 2 voltios, por lo tanto, ¿verdad?, nuestro voltaje es 0, ¿sale?